Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más al aula virtual de la Fundación Colombia Crece. Esperamos que todo vaya marchando de buena manera, siempre con optimismo y nunca dejando la esperanza de lado. El día de hoy, en nuestra clase de Español 5, mi nombre es Cindy Álvarez, quien nos estará acompañando. El día de hoy trataremos un tema para cerrar todo nuestro ciclo sobre la comunicación, que tiene que ver con las funciones de la comunicación o el lenguaje. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Primero vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto en las últimas clases. Luego entraremos a entender un poquito cuáles son las funciones del lenguaje y luego veremos varios ejemplos de cada una de estas funciones para que podamos aclarar todas nuestras dudas. Entonces, antes de empezar con nuestro tema, es bueno hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto. En el primer video vimos los tipos de lenguaje y el ciclo de la comunicación. Vimos que hay dos tipos de lenguaje, el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, el verbal que puede ser lenguaje oral, las palabras que decimos, o por el lenguaje escrito a través de eh, las palabras, pero en formatos como carta, por ejemplo. Y tenemos también la comunicación no verbal, que refiere a aquella que está hecha a través de símbolos, de imágenes o de gestos. Cabe recordar que Em, el lenguaje son significados que todos tenemos en común, es decir, que todos entendemos. Recordemos que a eso nos referimos como, por ejemplo, con el idioma. Por eso, si alguien, por ejemplo, nos habla en otro idioma, no vamos a entender, no sería posible comunicarnos a menos de que nosotros conociéramos ese idioma. Por otro lado, también vimos el ciclo de la comunicación que nos hablaba de los elementos que hacían posible el intercambio de la información. En este caso tenemos al emisor, quien genera la información, el receptor, quien la recibe, el mensaje, que es lo que se quiere decir o la información que se está transmitiendo, el código, que es aquello em, que nos permite entender la información, en este caso, por ejemplo, el lenguaje, un lenguaje común, y el medio a través del cual la información se propaga entre el emisor y el receptor. El segundo video se centró en explicar cuáles eran los medios de comunicación. Vimos que eran medios de comunicación tanto personales, medios de comunicación interpersonales como medios de comunicación masivos. Y también aprendimos algunas de las funciones de estos medios. Por ejemplo, las funciones de informar, como los periódicos, de entretener, como la televisión, los programas de reality shows, formar opinión, por ejemplo, las columnas de opinión, los programas de opinión, educar, las universidades, los mismos periódicos y promocionar productos en tema de publicidad. Entonces, en este sentido, este es el tercer video que cierra todo nuestro ciclo de comunicación y tiene que ver con la función eh, por la cual nosotros nos estamos comunicando. Entonces, lo que vamos a ver en este video es la función del lenguaje que usamos cada vez que nos expresamos y transmitimos información. Esto es muy relacionado con el objetivo que nosotros queremos darle a lo que vamos a decir. Em, Según varios estudiosos del lenguaje, las funciones se dividen en 6. Tenemos la función referencial o informativa. Vayamos pensando mientras yo voy nombrando las funciones qué podría significar, a qué podría hacer referencia. 2, la función emotiva o expresiva, la función apelativa o conativa. 4, la función metalingüística. 5, la función poética o estética. Y sexto, la función fática o relacional. Entonces, aquí, como pueden darse cuenta, tenemos todas las funciones, en realidad son 6 funciones. Tenemos la explicación de en qué consiste, cuál es el factor dominante, es decir, en quién recaería esta función y algún ejemplo. ¿Listo? Entonces, la función emotiva o expresiva está centrada en el emisor, puesto que busca manifestar sentimientos a través del lenguaje. El emisor es quien está mandando el lenguaje. Entonces, por ejemplo, cuando escribimos una carta o cuando nosotros en la fundación les damos un abrazo a ustedes como estudiantes, ¿cierto? La función viene desde la persona que emite el mensaje, en este caso nosotros al dar el abrazo o nosotros al escribir la carta a nuestro ser querido. Y la función que tiene
el significado de esto que estoy haciendo, la comunicación es hacia una función emotiva, ¿cierto? La siguiente es nuestra función conativa o apelativa. Para que entiendan un poquito mejor esta función, les voy a pedir que se levanten de la silla. ¿Listo? Tratemos de levantarnos de la silla, simplemente. Cuando ustedes se paran de la silla, recibieron lo que se podría llamar una orden o una instrucción o un pedido. Entonces, esta función apelativa o conativa, que es la segunda, ¿cierto? Está centrada en el receptor, puesto que es de él de quien se espera la acción. En este caso, en el ejemplo que pusimos, yo soy el emisor y yo les estoy diciendo que se levanten de la silla. La función de este lenguaje es una función para dar una instrucción a ustedes, pero estamos esperando es que sean ustedes quienes realicen la acción, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo cuando alguien nos dice que colguemos nuestra mochila. Nuestra tercera es la poética o estética. Esta función busca hacer más bonitas las frases, que las cosas suenen mejor o incluso que se puedan convertir en algún tipo de arte. Esta función la vemos en las canciones, en la poesía, incluso cuando le decimos algo lindo a alguien. Por ejemplo, eres la rosa más hermosa de mi jardín. La llama en tus ojos aviva el fuego de mi alma. Aquí el factor dominante tiene que ser el mensaje, puesto que no esperamos ni el emisor ni el receptor nada, sino únicamente la función se emite a través del mensaje mismo, que es la forma poética en la que se está expresando. Acá tenemos, por ejemplo, el verano ha llegado, todos estamos maravillados. Formas muy poéticas de hablar, de expresar y de describir situaciones o de dar información. Referencial. Entonces, nuestra cuarta función, la función que nos permite analizar el contexto que nos rodea y podemos además describir e informar sobre él. Por ejemplo, los objetos o las personas o los hechos que están alrededor. Por ejemplo, cuando me presento con mi edad o incluso cuando describo un objeto para que otra persona pueda identificarlo. Entonces, esta cuarta función del lenguaje lo que nos está diciendo es que está centrada en, en que nos permite describir o analizar el entorno en el que nosotros estamos. Entonces, eh, cuando con el lenguaje yo estoy expresando información sobre mi entorno o describiendo sobre mi entorno o informando, ¿cierto? Aquí en nuestro cuadro tenemos, por ejemplo, mañana es domingo. Cuando yo digo mañana es domingo, em, la función de este lenguaje que estoy diciendo, de esta frase que estoy diciendo, es decirles a ustedes o informarles que el día de mañana es un día específico y es el día domingo, ¿cierto? Estoy dando una información. Nuestra quinta función es la metalingüística. Se centra en el código de la lengua, ya que busca la codificación del mensaje transmitido. Esta función es la capacidad del lenguaje de explicarse a sí mismo. Por ejemplo, los adjetivos numerales son los que brindan información sobre la cantidad en la que aparece un sustantivo. Un sustantivo los adjetivos numerales, perdón, nos permiten a nosotros identificar de cuántas cosas estamos hablando. Acuérdense que un adjetivo es la descripción del sustantivo y el sustantivo es el objeto o la cosa. Eh, Metalingüística es la función que tiene el lenguaje de explicarse a sí mismo, de conceptualizar cosas para poder ser explicado. Es decir, si ustedes se fijan, cada palabra que utilizamos para poder comunicarnos tiene un significado y nosotros utilizamos de nuevo otras palabras dentro de ese lenguaje para poder definir estos significados. Entonces, si estamos hablando acá de comunicación, yo estoy comunicando, pero al mismo tiempo también mi lenguaje me va a permitir poder definir y conceptualizar el mismo lenguaje. Es un poquito como cíclico. Entonces, lo que hacemos es que utilizamos palabras dentro del lenguaje que se pueden explicar a partir del mismo lenguaje. ¿Listo? Por eso, entonces, acá nuestro ejemplo habla del ocaso, que significa puesta de sol. Estamos nosotros definiendo el mismo código de lenguaje. Por ejemplo, en español tenemos un código de lenguaje.
hay unas palabras que se explican a través del lenguaje de español, pero eso también pasa en el idioma inglés o en el idioma árabe o en el idioma ruso, en el idioma que sea, porque es tratar de referirse o la función es sobre explicar su propio código. Y nuestra última función es la función fática o relacional, que se centra en el canal de comunicación, ya que pretende corroborar si la comunicación se está transmitiendo en forma correcta y fluida. Entonces, por ejemplo, la función del lenguaje ahí sería que ustedes me dijeran si, por ejemplo, están escuchando bien. ¿Están escuchándome bien? En este caso, la función de la comunicación que yo estoy teniendo con ustedes es poder entender cómo está la situación, poder evaluar la situación, ¿cierto? Eh, Poder entender si se está transmitiendo de forma correcta y fluida la información. ¿Sí me están entendiendo hasta aquí, por ejemplo? Eh, Aquí tenemos en nuestro ejemplo la pregunta, ¿me amas? Está tratando de corroborar información, de obtener información de parte del otro para saber si eh, se está manteniendo la comunicación. Entonces, si quieren, vamos ahora a pasar a revisar varios ejemplos donde podamos identificar un poquito mejor estas funciones o usos del lenguaje. Entonces, el primer es el uso de la función referencial, ¿cierto? Recuérdense que la referencial es la que tiene que ver con la descripción o el análisis del contexto que nos rodea, ¿cierto? De los objetos, de las personas o de los hechos. Por ejemplo, uso de la función referencial cuando transmitimos conocimiento comprobable. Por ejemplo, cuando estamos diciendo que 2 más 2 es igual a 4. Como estamos mandando información de nuestro contexto, ¿cierto? O que ha sido establecida, esta información ha sido establecida a través de un análisis del contexto, pues entonces podemos decir que ese es un uso referencial. Otro, al contar eventos objetivos que sucedieron. Entonces, por ejemplo, llegué a la Argentina en agosto del 2014. ¿Esto qué quiere decir? Que estoy dando una información sobre un hecho específico, ¿sí? Algo que se puede corroborar porque sabemos, podemos ir y mirar cuando llegó al aeropuerto, los papeles del pasaporte, etc. También, por ejemplo, al informar de un evento mientras este está ocurriendo. Por ejemplo, señora, se le cayó su bufanda. Esta también es referencial. Cuando se cae la bufanda está pasando dentro de nuestro contexto y nosotros podemos analizar el contexto y describirlo. ¿Cómo lo describimos? Se cayó la bufanda. Señora, se cayó su bufanda. También, por ejemplo, al contrastar el estado de algo. Se nos acabaron las papas. Cuando yo hago comparaciones sobre una situación y un hecho actual, sobre un hecho del contexto, también está haciendo un uso de función referencial. Por último, al anunciar alguna serie de eventos por venir. Te iré a buscar a la estación de trenes mañana. Estoy dando una información que tiene un carácter eh, que nace, perdón, de una identificación y un análisis del contexto. ¿Listo? Siguiente. Entonces ahora vamos a la función expresiva o emotiva. Por ejemplo, cuando utilizamos una expresión sin sentido literal. Me muero de calor. Es expresiva porque estamos tratando de evidenciar que estamos teniendo muchísimo malestar por el clima que está haciendo, pero no es exacta ni literal. Otro, al comunicar un dolor con una reacción espontánea. ¡Ay! Por ejemplo. O cuando uno se asusta, por ejemplo, con carajo o qué susto. Porque también tiene una función expresiva. Estoy utilizando el lenguaje para poder expresar una emoción que está sucediendo. Porque el dolor en este caso sería una emoción. Otro ejemplo es al confesar nuestros sentimientos hacia los demás. Este ya es la función más emotiva que expresiva. Por ejemplo, dichosos los ojos. Estamos tratando de comunicar o digamos que la función de la comunicación en este caso es hacerle entender al otro pues cuál es nuestro sentimiento, cómo nos estamos sintiendo al poder verlos nuevamente, en este caso del ejemplo. Y por último, al hacernos preguntas sin esperar una respuesta. Por ejemplo, "Ah, ¿por qué a mí?". Esta también es una forma expresiva o emotiva, porque no está realmente intentando
obtener una respuesta, sino simplemente está expresando una sensación de su corporalidad. El siguiente sería nuestra función apelativa. Por ejemplo, al pedir información sobre algo, ¿me dice la hora, por favor? Al pedir una reacción en los demás, por ejemplo, ¿me dejaría pasar? Cuando damos una orden, cómete toda la comida, o al solicitar un servicio, la cuenta, por favor. Recuerden que apelativo es cuando estamos tratando de dar una instrucción, dar una orden o hacer que la otra persona haga algo que nosotros queremos. Entonces, hay varios ejemplos porque no siempre tiene que ser una orden. En el caso del ejemplo tercero, el de cómete toda la comida, sino que puede ser una situación en la que podamos nosotros tratar de buscar que el otro haga algo o darle una instrucción al otro sin que sea una orden y se convierta más bien en un favor, como el ejemplo 1 o el ejemplo 2. Siguiente tenemos la función metalingüística, donde es una explicación de su mismo código. La función del lenguaje es explicarse a sí mismo. Entonces, por ejemplo, el preguntar sobre algo que no entendimos. Discúlpame, ¿a quiénes te refieres? Al desconocer el nombre de un concepto, cuando hablamos de definiciones, ¿cómo se llama el aparato ese que trajiste el otro día? Defíneme cuál es el nombre de esto, cuál es el concepto, cómo definimos esto. Al desconocer el significado de una palabra, por ejemplo, ¿qué es eso de puerperio, María? Cuando nosotros preguntamos qué es una palabra, estamos utilizando el lenguaje o la comunicación con una función metalingüística. Otro ejemplo, al explicar a un extranjero alguna cuestión sobre nuestra lengua. Por ejemplo, en Perú decimos te va a llover como una forma de amenaza juguetona. Y por último, al explicar a alguien reglas gramaticales. Por ejemplo, yo, tú, él son nombres, pronombres y no artículos, porque estaríamos hablando del mismo lenguaje, solo que estamos hablando de la forma en la que el lenguaje, de la semántica del lenguaje que nos va a permitir entender el mismo lenguaje, pero entonces cada vez que utilizamos la comunicación o el lenguaje para poder entender o hacer caso del mismo lenguaje, de sus palabras, de sus conceptos, de cómo se organiza para que nosotros podamos entenderlo, de si va primero una palabra o va el verbo o de cómo se hace una frase, eso en estos casos estaríamos nosotros utilizando el lenguaje con una función metalingüística. Siguiente tenemos a nuestra función poética. Entonces, al formular trabalengua, recuerden que la función poética es la función romántica y artística del lenguaje. Entonces, por ejemplo, trabalenguas, cuya única función discursiva es el desafío de poder decirlos. Entonces, R con R cigarro, R con R barril. La intención de poder transmitir esto, la intención de comunicar de parte mía este trabalenguas hacia ustedes es una intención o tiene una función poética, una función discursiva, meramente de lo que les estoy diciendo para entablar una situación de entretenimiento. Otro ejemplo puede ser al emplear giros provenientes de la copla. Quien se va a Sevilla pierde su silla. Ahí estamos utilizando el lenguaje de forma poética. Al resucitar un poema ante una situación específica, solo por el placer de escuchar al poema. Entonces, por ejemplo, necesito el mar porque me enseña. No sé si aprendo música o conciencia. No sé si es sola, sola o ser profundo. O solo ronca voz o deslumbrante. Suposición de peces y navíos. Este, por ejemplo, es un pequeño fragmento de un poema de Pablo Neruda. Si yo leo una tarde, les leo a ustedes un poema de Pablo Neruda, este proceso de comunicación que estaría teniendo tendría una función poética. Otro ejemplo, al usar una expresión estilística para dar un énfasis o potencia a lo que deseamos comunicar. Contigo se me fue la primavera, por ejemplo. Estilística se refiere a una expresión estilística, utiliza recursos del lenguaje para poder afianzar el concepto, pero también el contexto que se le da a lo que estamos tratando de comunicar. Entonces, por ejemplo, ayuda a que haya un énfasis o que haya potencia. No estamos diciendo únicamente que algo salió bien, sino estamos diciendo que algo ocurrió de maravilla, por ejemplo. Si contigo se me han ido las primaveras, es porque hay un significado, pero está tratando de decir algo que hubiera podido decir de una manera mucho menos romántica y poética, sin utilizar todas estas herramientas del lenguaje.
por ejemplo, cuando se lee o se escribe una obra literaria. Y la función fática puede ser al comenzar una conversación y comprobar si se escucha. Entonces, por ejemplo, eh, cuando estamos o cuando llamamos por teléfono o hoy en día que tenemos tantas videollamadas y entonces nos llaman y estamos en una videollamada, nos empezamos a preguntarnos si estamos oyendo, si el otro me puede escuchar, si me están escuchando. Em, esto, este tipo de comunicación que estaríamos teniendo es una comunicación cuya función es una función fática. Estamos tratando de corroborar que el mensaje se pueda transmitir de manera correcta. Otro ejemplo es cuando pedimos que se nos aclare algo que no entendimos. Estamos corroborando que el mensaje llegue, que se dé a través del canal de la manera correcta. Al comunicarnos por un medio que requiere ciertos códigos, como la radio, por ejemplo, cambio y fuera. Al conversar con otro para hacerle saber que prestamos atención, por ejemplo, ok, ajá. Cuando alguien nos está contando algo, a veces nosotros necesitamos contestar de vuelta el ajá o el ok para que la otra persona pueda percibir que nosotros estamos atentos. En este caso, cuando yo digo ajá o digo ok, la función de mi comunicación en este caso es poder decirle al otro que sí estoy, que el canal de comunicación está abierto y está siendo correcto porque me está llegando su mensaje. Y estaríamos teniendo eso y estaría teniendo una función fática. Y por último, al hablar por un intercomunicador, cuando uno pregunta el hola, diga, eh, digamos, en los edificios, cuando uno llega a una portería también. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya servido. Con esto estaríamos terminando nuestro ciclo del tema de comunicación. Espero que con estos ejemplos pues sea muchísimo más claro y claramente recuerden que la verdad es que la práctica hace al maestro. Cada función de las que vimos el día de hoy tiene un propósito muy importante que nos permite poder entender mejor la información que nos está llegando. Si pudiéramos nosotros identificar cuál es la función del lenguaje, de la comunicación del otro, si pudiéramos entender siempre en función de que el otro está comunicándome lo que me está comunicando, de pronto quizás podríamos mejorar mucho nuestras relaciones y nuestro entendimiento de eh, nuestra realidad. Entonces, nada, queridos estudiantes, quiero agradecerles una vez más por hacer parte de este proceso con Colombia Crece. Recuerden que seguimos con ustedes, el área educativa y pedagógica va a seguir apoyándolos, vamos a continuar el segundo semestre con nuevas cosas, ya se irán enterando. Pueden detener y devolver este video cuantas veces sea necesario. Revisen el taller y traten de realizarlo. Pueden hacerlo en alguna hoja y enviar una fotografía a su profesor. Un abrazo gigante. Espero que esta semana las cosas mejoren para todos en esta cuarentena, que se estén cuidando mucho y que estemos con mucho amor en familia. Un abrazo, cuídense mucho.